Excelente día. Vamos a darle continuación a la enseñanza de la doctrina de resurrección de muertos, una nueva vida. Es la enseñanza número 4 de 6 que estamos dando o que daremos esta semana. El versículo que toca analizar el día de hoy es 1 de Pedro 4:3, con el título El pecado debe ser cosa del pasado. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pues si una persona que ha resucitado de nuevo, que ha tenido un despertar espiritual, o sea, a la luz de la doctrina de la resurrección de muertos, ese versículo se aplica para todas aquellas personas que han experimentado un nuevo nacimiento, que han experimentado un despertar espiritual. Y aunque estamos conscientes de nuestros pecados pasados, de nuestra forma de vivir equivocada en el pasado, ese versículo nos da una exhortación y nos dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Que nos baste eso. Ya el pasado no lo podemos modificar, las decisiones que tomamos en el pasado, decisiones equivocadas, pecados, eh, un andar completamente desviado. Eso no lo podemos quitar ya de nuestro historial. Sin embargo, debemos buscar la manera de cómo no nos afecte eso. Y aunque podamos vivir en este tiempo, digamos, consecuencias de nuestras malas decisiones, cómo afrontamos la vida es lo que tiene que cambiar. Cómo afrontamos con responsabilidad, retomando esos valores eternos, valores bíblicos, que tienen que ser una característica en nuestra vida para poder afrontar cada una de las circunstancias, de los retos que llegan a cada uno de nosotros. Entonces dice que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no han regenerado sus vidas, aquellos que están buscando solamente las cosas de la tierra, aquellos que han rechazado al Señor, que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. Ellos están siendo guiados por los impulsos de su propia carne. Y pues la manifestación de la carne son lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías y muchas otras cosas que pudiéramos hablar. Siempre operaciones de la carne. Pero el Señor nos insta, nos exhorta a que consideremos ya ese tiempo pasado, ¿ok? El Señor nos alcanzó con todo eso, pero ahora nos da la oportunidad de tomar otra dirección, de hacerlo partícipe para que nosotros seamos alineados a su perfecta voluntad y de esa manera nosotros desviar nuestra mirada hacia un rumbo diferente. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El pecado está condenado en la carne, ¿ok? Aunque ya hemos nacido de nuevo, aunque hemos resucitado, aún los impulsos, las inclinaciones pudieran estar ahí, en los impulsos de la carne, las inclinaciones hacia el pecado, pudieran estar ahí. ¿Por qué las dejó ahí el Señor? Porque quiere probar también nuestra fe. Quiere probar si realmente vamos a obedecer y vamos a usar todos los recursos espirituales que Él nos ha dado para someter la carne. El pecado quedó ahí, condenado en la carne. Y la única manera de poder cambiar nuestra vida es someter la carne. Es dejarnos guiar por el Espíritu en lugar de los ojos carnales, del razonamiento humano, de los impulsos
y debilidades de la propia carne. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos ha dado libertad, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya conocimos la palabra, conocimos a nuestro Señor. El Señor nos da libertad. Pero ahora, esa libertad no es para seguir viviendo en lascivias, concupiscencias, orgías, enemistades, pleitos, divisiones y todas esas operaciones de la carne. No es para continuar viviendo bajo ese régimen de la carne, del mundo, sino que el Señor nos da libertad precisamente de las cosas para servir al Señor, para servirnos los unos a los otros en base al amor, ayudarnos los unos a los otros. Dice que no tenemos que usar la libertad como ocasión para la carne. Luego Efesios 5, del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor no quiere que andemos como necios. Un necio es una persona que oye la palabra, conoce la palabra, pero vive como si no la conociera, como si no la oyera. Vive como si no existiera la dirección del Espíritu Santo. Sigue viviendo en la carne, pero con un conocimiento bíblico. Sigue viviendo en la carne, pero con una religión. Y el Señor no quiere eso. Los sabios son aquellos que oyen la palabra, la ponen por obra y están aprovechando bien el tiempo. Porque el tiempo es limitado, el tiempo que tenemos en esta tierra es limitado. Un día nosotros vamos a entregar nuestros cuerpos, vamos a tener un desenlace y vamos a tener que entregar cuentas de todo lo que hicimos en la tierra. Y si aprovechamos bien el tiempo o no lo aprovechamos. Dice, porque los días son malos. O sea, el mundo está lleno de tinieblas. El mundo está lleno de desafíos. Van a venir tribulaciones, persecuciones, muchas cosas en contra de nuestra vida. Oportunidades para demostrar nuestra fe y que realmente hemos creído en el Señor. Por eso dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que conocer y tenemos que entender y tenemos que luchar por hacer la perfecta voluntad del Padre. Amén.